Sumate a Psicoanálisis en el Aire. Los martes, 19 horas, conversamos de modo simple y claro con los psicoanalistas sobre los síntomas, angustias, inhibiciones y fanatismos que marcan la subjetividad de nuestra época. Conduce Ariel Hernández por AM 1390. Radio Universidad. Irene Cooperweis, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, miembro y directora adjunta de la Escuela de la Orientación Lacaniana, integrante del comité director del 12º Encuentro Americano de Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana en APOL, docente en el Instituto Clínico de Buenos Aires como en distintas maestrías de las universidades del país. En la Universidad Nacional de San Martín, en la maestría en Teoría Psicoanalítica Lacaniana en la Universidad de Córdoba y en la Universidad Católica de Salta, como así también en la UBA, autora del libro El pase antes del pase y después, y de numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Bien, Irene, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Perfecto, ¿cómo estás? Bien. Hola, Ariel. Bien, bueno, acá estamos, Irene. Bueno, Irene la hemos invitado para conversar sobre hablar con el niño, que es un poco el tema de un próximo encuentro americano de la orientación lacaniana. Queríamos en principio que nos puedas comentar, Irene, de qué van estos encuentros, qué son estos encuentros, un poco la fecha, el lugar de este 2025, como para comenzar. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, agradezco muchísimo el interés por saber un poco más acerca de estos encuentros que llamamos ENAPOL, Encuentro Americano de Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana, que se realizan cada 2 años y se van cambiando los lugares de América, ¿no? Hemos hecho el último en Buenos Aires, ahora el próximo, que se realizará el 4, el 5 y el 6 de septiembre de este año, que será en Belo Horizonte. Un título de lo más interesante, ¿no? Porque en una lectura rápida uno puede pensar, y esa es una de las preguntas que te queremos hacer con respecto a hablar con el niño, si hablar con el niño es solo hablar con el niño o hay algo más ahí. No, hay algo más y es muy importante. Antes de igual contestarte, quiero decir, referido a lo anterior, sí, que la FAPOL está actualmente presidida por Fernanda Ottoni y que hay un comité director tripartito de 3 escuelas de América en este encuentro americano, y la que dirige el encuentro es Elenice Tocastro, está Ana Viganó por la ANEL, Ludmila Ferias por la EBP y yo, quien les hablo, Irene Cooperweis por la EOL. Ahora, yendo al título, es muy importante tu pregunta, porque es un título que puede dar lugar a pensar que se tratará de hablar de psicoanálisis con los niños referidos a una edad cronológica, a los que atendemos niños de 2 a 10 años, no, nada que ver con la edad cronológica en este sentido, ¿no? Hablar con el niño, entonces, es un tema que apunta a, más que nada, lo que tiene que ver con el niño que llevamos a un análisis, con el niño que cada adulto y que cada analizante, en realidad, y que cada paciente que va a convertirse, en todo caso, en un analizante, lleva a la experiencia de un análisis, porque finalmente no hacemos más que hablar, Lacan dice, de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestra madre, de nuestros hermanos, y niño, entonces, entendido en términos también de lo infantil. Lo infantil, entonces, no por una edad cronológica, sino por determinadas vivencias que aparecen, que se dan y que se inscriben en nuestra infancia. Freud decía que tenía que ver con un exceso de sexualidad, ¿no? Con algo traumático del lado de la sexualidad. Y Lacan le agrega, bueno, no solo podemos hablar de sexualidad en ese sentido, sino, él dice, bueno, tiene que ver con lo pulsional y también con palabras, ¿no?
con palabras que marcan y nos marcan desde que nacemos y que nos vienen de los otros. Palabras, imágenes, sonidos, cosas que en ese momento no entendemos, que se van a ir transformando en lo que decimos trauma. Bien. Por eso hablar con el niño es un poco hablar con el trauma, podríamos decir. Qué interesante eso que nos traes, Irene, con respecto a esas marcas, a esa dimensión también, que por un lado es que nadie zafa, ¿no? Que nadie zafa de eso, y el asunto es que también hay un poco de la suerte, de la contingencia, para decir de alguna manera, en cómo esas vivencias que vos traes la palabra trauma como ese exceso que es estructural, que digamos que nadie zafa, para hablarlo en este contexto más de radio, y que al mismo tiempo es contingente, entonces con los azares que nos tocan. Ahora, la gente, viste, en la calle habla acerca del niño interior, ¿no? Viste que suele utilizarse, que está muy en esta secuencia, y nos traes esta dimensión del trauma, y lo que se pregunta un poco, o que nos han llegado, es esta dimensión de cuánto esto, este factor infantil, esta dimensión de la infancia, digamos, perdura, cómo es esta cuestión de cuánto puede ir condicionando mi presente, porque viste que hay distintos abordajes de esa secuencia. ¿Qué nos podés decir de esto? Eso es muy interesante tu pregunta, porque en realidad yo te diría, el trauma no se cura. Hay algo que no se elimina, pero en todo caso, a través de un análisis lo que hacemos, primero es reconocerlo, poder leerlo de alguna manera, ¿no? Aprender a leerlo y después aprender qué hacer con eso, que en ese momento, cuando esto ocurre, son cosas, como vos bien dijiste, absolutamente azarosas, que en ese momento no nos damos cuenta de eso que nos marca cuando ocurren, porque son cosas sin ningún sentido, no entendemos lo que pasa, pues es una frase banal, ¿no? Algo que dice mi mamá, la tuya, o una abuela. Por ejemplo, recuerdo a alguien que contaba una vez, un analista que contó una frase de su madre que decía, tú serás un niño muy especial. Siempre me dijeron que serás un niño muy especial, ¿no? Y esa frase, serás un niño muy especial, fue algo que lo marcó y condicionó su vida, sin que él lo supiera. Condicionó hasta tal punto su vida que, bueno, finalmente después se transformó él mismo en un médico, pero no importa, hay toda una historia, pero eso se va envolviendo con cuentos, ¿no? Cuentos que nos inventamos, lo que llamamos las fantasías, recuerdos, o sea que esas marcas se van envolviendo con otras ficciones y hay que hacer todo un análisis para desembrollarlas y poder recortar algo de eso para poder hacer otra cosa, ¿no? Para entender que eso que no tuvo ningún sentido nos marcó a fuego. Sí, y cómo ahí no hay prevención, ¿cierto? Porque hay todo en esta época, movimientos. Jorge Bafico en el programa anterior también mencionaba estas nuevas terapias o psicoterapias del sentido, y que quieren dar una respuesta creyendo que eso puede ser eliminable, ¿no? Me gusta mucho que podamos conversar y que la gente escuche que no se trata de ser un buen padre, una buena madre, que por supuesto está bueno, que haya un cariño, un deseo por esos hijos, no hay que pegarles, en fin, pero como esto que vos haces pasar muy bien, que es algo sin sentido que también implica la dimensión de cada uno, de cómo se enganchó y a partir de eso construye una ficción, ¿no? Eso, y es muy importante porque no tiene que ver con le echo la culpa a mi mamá porque me dijo eso, ¿no? Porque estamos hablando de cosas completamente banales.
y que está bueno esto que acentuás. Es uno quien les da, ¿no? En todo caso, quien toma esa frase, porque si no seríamos solamente seres pasivos que recibimos solamente del otro, lo que el otro nos da, lo que el otro nos dice. Por supuesto que eso está y es muy importante, pero me parece que en todo caso el acento que nosotros estamos acá tratando de transmitir es lo que yo hago con eso, ¿no? Y el impacto en el cuerpo, que esta es otra dimensión fundamental de lo que estamos diciendo, porque es la palabra que yo escucho, que no entiendo en ese momento qué quiere decir, pero que tiene un impacto fundamental en mi cuerpo. Eso que nosotros llamamos goce, satisfacción, eso que me pasa a mí y que deja una marca que fija una determinada manera en la que yo voy a satisfacerme. Estos son elementos cruciales. Me gusta mucho recuperar esta dimensión de la fijación, ¿no? ¿Qué traes? Cómo hay una fijación, podemos decir una fijación al trauma, una fijación a ciertas marcas, ¿no? Marcas que, bueno, podemos llamarlas de goce, podemos llamarlas de distintas maneras, ¿no? Pero en este contexto, por ahí, es interesante cómo no hay destino, pero en cierto punto hay ciertas marcas con una cierta escritura, voy a decirlo así medio raro, pero con una cierta escritura que me tiene también como autor, ¿no? Que no es algo que el otro me escribió, ¿no? Y eso está muy bueno lo que decís, porque nos hace responsables, ¿no? Y para esto igual hay toda una experiencia que realizar para entender en qué punto uno es responsable. Vos sabés que seguramente lo recordás, que Lacan decía que no hay personas mayores, y lo decía, yo tengo siempre 5 años. ¿No? Y lo decía justamente en relación a este punto de lo infantil, ¿no? A cómo eso perdura a lo largo de toda la vida. Seguimos siendo un poco niños toda la vida. Sí, el asunto se me ocurre ahora, ¿no? También, mientras conversamos, cómo también es el hacer con eso, ¿no? Hacer hablar eso para, en un análisis, construir, vamos a decir, un saber hacer con eso, porque también eso viene con un poquito de más que causa un sufrimiento, ¿no? Efectivamente, y esto lleva mucho tiempo, ¿no? De darle vueltas, a estas cuestiones que nos hacen sufrir, porque en definitiva, bueno, vamos a una consulta y quienes recibimos en una consulta tienen un padecimiento, ¿no? Tienen una angustia, algo de lo que sufren, y entonces a partir de justamente hablar, esto que decimos tan fácilmente, hablar, en un análisis los invitamos a hablar y sabemos que ese hablar en un análisis no es de cualquier manera, hay alguien que te va a escuchar, que no es un amigo y que te escucha desde un lugar en donde lo que interesa es esto, qué tenés vos para decir, ¿no? Y de qué manera vas haciéndote responsable de lo que decís y de lo que te pasa. Excelente. Irene, si estás de acuerdo, vamos a ver un pequeño videíto y volvemos. Tentar, não precisa mais temer, não precisa da solidão, todo dia é dia de viver. Porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo não precisa da timidez, todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul, eu sei vocês não vão saber, mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou do mundo, sou Minas Gerais.
invitamos a todos tus oyentes a meterse en el enapol.com, investigar los textos que hay ya en las redes que fueron presentados. Así que, bueno, esperamos muchas resonancias. Hay un boletín que lanzamos que se llama Tambor. Tambor, ¿sabes? fantástico. Y el tambor, esos golpes de tambor, también tienen que ver un poco con lo que estamos hablando, ¿no? Con el golpe de la palabra y la resonancia en el cuerpo de esas palabras. Y con eso cerramos. Te agradecemos un montón, Irene, un gusto como siempre escucharte. Y bueno, nos estamos viendo entonces en Enapol. Bueno, los esperamos a todos y muchísimas gracias a vos, Ariel, por esta invitación. Bien, luego en las redes vamos a subir igualmente para que puedan acceder a la página web y todo, que esté más claro. Muchísimas gracias, Irene, que andes bien. Chao. Chao, chao. Psicoanálisis en el aire, un lugar de conversación con psicoanalistas sobre los síntomas, angustias, inhibiciones y fanatismos que marcan la subjetividad de nuestra época. Por AM 1390, Radio Universidad.